Y aquí empieza la fiesta del diseño eléctrico. Esta parte de aquí, entre el medidor y los centros de carga, es el cable más grueso que manejas. Este cable, de hecho, viene bajo el mismo calibre que te va a quedar en la cometida. CFE está metiendo estos cables en dos calibres, ¿no? En subterráneo te puede meter el que quieras, pero cuando vienen aéreos, con postes aéreos, está metiendo cables 6. Cables 6. Él ya no da más. Entonces, con cable 6, estos cables te puedes ir hasta cable 6. Te vas a dar cuenta que muy difícilmente estos cables van a dar más de calibre 6. Es un calibre muy grueso. Ahorita vamos a ver los calibres. Entonces, este centro de carga puede proveer varios circuitos, ¿no? Ya vieron que es infinitamente, bueno, hasta estos, ¿no? Vean la cantidad de circuitos que pueden estar, ¿no? En un centro de carga, ¿no? Finalmente es un centro de carga, un centro de carga, un centro de carga. Fíjense, ¿no? Todos los circuitos que puede tener un centro de carga. Entonces, un centro de carga puede tener muchísimos circuitos, ¿no? Lo pongo así para la magnitud que ocupamos. Muy bien. El centro de carga a su última toma en los circuitos debe andar cuando mucho una distancia de 22 metros y medio, jóvenes. ¿Ok? No debe ir más de 22 metros y medio. Ya ni me acuerdo muy bien de dónde lo saqué esto. Se los prometo, lo voy a volver a rechecar. Está sacado de la fórmula de la caída de tensión, que lo vamos a ver en la caja grande. Lo que pasa es que necesito revisar nuevamente el libro original. Los calibres de los cables no comprenden un cambio antes de las distancias de 22 metros y medio. Inclusive, la fórmula para sacar la caída de tensión no comprende distancias menores de 22 metros y medio. Entonces significa que en menos de 22 metros y medio, cualquier fluido eléctrico que tú calculaste no tiene caída de tensión. Entonces, aquí en los circuitos, lo ideal es que hagamos 22 metros y medio máximo para que no tengan caída de tensión y usar un calibre suave. Ya lo vimos. Máximos de 20 amperios, ¿no? Todavía va a haber algunas de 30 que ahorita lo vamos a ver a la hora de estar calculando el cable y la pastilla. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, tenemos que procurar que no tenga más allá de una caída de tensión de 22 metros y medio del centro del centro de carga a donde cubran las puntas de los circuitos. O sea, aquí van a estar las licuadoras, todo. Se va a suceder esto. Y aquí van a estar todos los aparatos conectados en el final, en cada pertenecientes a un circuito, donde ese grupo de aparatos juntan 1850 y tú lo vas a nombrar un circuito. Otros 1850 y lo vas a nombrar un circuito. Otros 1850 y lo nombras otro circuito. Y así viceversa. Y tú los vas a distribuir en centros de carga del tamaño que tú necesitas y quieras. Ya vieron que hay centros de carga con la cantidad de pastillas que tú necesitas. Ya saben, cada pastilla significa un circuito. Excepto en la de 220. Y bueno, aquí entramos donde es estratégico colocar los centros de carga. Primero, ya vimos, con radios de 22 metros y medio, no más. O sea, diámetros de 50. No pasa nada, ¿no? O sea, 45 pues, pero 50 no quiere decir que va a explotar, ¿no? Para tener números redondos. O sea, si tú tienes un edificio muy largo, cada 50 metros tienes que colocar un centro de carga diferente. Nunca irte más de 50 metros. La otra es, muy bien, donde haya dominio visual del área, cuando menos de 2 personas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es esto? En este dominio visual. Imagínense ustedes que estamos en una oficina donde al conectar una grabadora hizo corto y se cortó la luz. Si está una persona sola, va a ir a buscar las pastillas y las pastillas no va a saber cuál pastilla es. Entonces va a empezar a golpear las pastillas, a cortarlas y a ponerlas para ver cuál es. Y va a necesitar que donde está la grabadora que hizo cortocircuito, alguien checar si volvió o no volvió la electricidad de ahí. Y así se van a dar cuenta que la pastilla que quitó o puso o no es la correspondiente a ese lugar, a ese circuito.
Y con lo cual la colaboración entre estas dos personas para hacer el circuito tienen que tener un contacto auditivo o quizá hasta visual, ¿no? Te imaginas muy lejos, tendría que ser con celular. Oye, ya jaló, no, ya no ha jalado. Híjole, se vuelve terrible, ¿no? Entonces, por eso es que tú al diseñar esa área donde están los circuitos de su centro de carga, deben de tener de preferencia un dominio visual y auditivo, ¿no? Si luego viene 3, de preferencia, hacer los circuitos separados de la iluminación de los circuitos del resto de los aparatos. Ejemplo, nuevamente, hizo corto la grabadora. Y el circuito agarra también las lámparas y agarra esa parte del contacto y se fue la luz completamente. Quedas a ciegas. Si resulta que el lugar es oscuro, no tiene ventanas al exterior o lo que sea, se convierte en una cueva. ¿Cómo sales de ahí? Ahora por fortuna los celulares tienen lámpara, pero ¿te imaginas? Cualquier cosa que no esté comprendida como un imprevisto, pues termina siendo una dificultad. Entonces lo ideal es, ¿qué pasa si las lámparas llevan un cable de alimentación en un circuito diferente y los aparatos abajo van en otro circuito diferente? Lo que va a suceder es que al cortar la grabadora, la iluminación sigue encendida porque es otro circuito y no se botó ese. Entonces, por lo cual, te quedas con luz para ver. Solamente cuando el cortocircuito está en la iluminación, ahí pues sí, falló. Pero casi por lo general, eh, por cada vez que falle un circuito de iluminación, van a fallar 10 de aparatos. Los aparatos fallan mucho más. Como se usa la extensión movible, pues con mayor posibilidad truenan, ¿no? Luego viene las áreas comunes homogéneas. O sea, los lugares que tienen una función homogénea, ahí debes de colocar el centro de carga, ¿no? Entre la área de escritorios, de atención al público, la área privada, pues bueno, vas colocando los centros de carga de acuerdo a esas funciones de uso de suelo, ¿no? Y luego viene que las actividades, la número 5, que las actividades de ese espacio sean similares o más importante aún, que coincidan en horario de trabajo. Yo te voy a poner un ejemplo. Lo mismo que pasaba con el aire acondicionado. Y si tú diseñas una oficina que toda gasta un montón de luz, tienes que tener un control, no puedes interrumpirlo, siempre tienes que tener electrificado. Y resulta que es una oficina muy grande que trabaja de lunes a viernes. Y el sábado trabaja nomás una sección de esa oficina. Tú crear una forma o dispositivo para que cuando no esté en operación un área de edificio le puedas botar la pastilla y se apague todo, le das mucha seguridad al edificio. ¿Por qué? Porque esa área, si no está electrificada, si tú botas de noche, por ejemplo, ese control de centro de carga, todo ese lugar no puede haber un cortocircuito nocturno y por lo cual no puede haber un incendio sin personas. Acuérdense que los precursores de fuego, que la electricidad es el principal precursor de fuego, se hace cuando la gente no está. Entonces hace una chispita, un cortito de un cable o algo, ¡paz! Cuando no está la gente, esa chispa brinca algo combustible, algún papel o qué sé yo, se empieza a hacer el fuego, se propaga y para cuando te das cuenta tienes un gran incendio. Entonces el hecho de poder botar áreas es muy bueno. Y más sin embargo, en los lugares donde la gente opera, por ejemplo los sábados, esa parte tienes un centro de carga que trabaja indiferente del que trabaja de lunes a viernes, para que puedas controlar que los sábados ese sí tenga luz y el otro que no tenga de lunes a viernes, solamente de lunes a viernes y no los sábados, también puedas interrumpirlo, ¿no? Entonces, este tipo de lógicas se van fijando cómo el desempeño de la energía eléctrica tiene que ver más con el proyecto arquitectónico más que con la ingeniería realmente. ¿De acuerdo? Ese es el gran asunto de nosotros como arquitectos. Dice, deben de ir con una máxima separación del edificio largo de 50 metros, ya lo dije, ¿no? Es decir, que no debe de haber más de 50 metros sin administrar otro centro de carga alterno. Número 7. Debe de haber cuando menos un centro de carga por nivel. Nunca administrar cobertura de un centro de carga a un nivel al que no pertenece el centro de carga. Es decir, inclusive en casa habitación, jóvenes. Muchas casas habitaciones llegan y ponen el centro de carga en la planta baja. Y estás en la planta alta, tienes un corto, una falla o algo y hay que correr hasta abajo
hay que botar hasta abajo, cualquier seguridad va a ser hasta abajo, y luego para corresponder esta comunicación que tiene que tener el usuario, allá imagínense en la recámara de la planta alta, con el que tiene control en el centro de carga en la planta baja, pues es terrible, ¿no? Entonces debe de haber un centro de carga para operación, para la distribución de circuitos allá arriba, en la segunda planta, y debe de haber otro en la planta baja para la distribución de circuitos de la planta baja. Claro, las viviendas de interés social con todo mínimo así lo hacen, ¿eh? Pero a mí me tocó inclusive, en algún momento a mí me contrató un cliente que iba a comprar una casa de 2 recámaras en un fraccionamiento de buen renombre. Y aún que las casas, híjole, en aquel tiempo, hace 10 años, costaban 2,5 millones. Eh, Tenían el centro de carga nada más en la planta baja, entonces yo pedí algunos cambios, ¿no? Entre ellos la ubicación, fíjate, contra el sol la cambié. Y la otra fue estos centros de carga, ¿no? Yo pedí que se hiciera uno en la planta baja y uno en la planta alta, ¿no? Para que funcionara mucho mejor, ¿no? Así es como debe ser. Debe de haber cuando menos, bueno, dice, el centro de carga debe quedar en lugares donde lo reconozcan las personas y esté en la memoria colectiva. Jóvenes, los centros de carga no hay que esconderlos. O sea, la gente que lo usa el edificio todos los días debe tener en el entendido dónde están los centros de carga. Creo que es un contrasentido utilizar estos lugares en un lugar donde, oye, ¿dónde están las pastillas? ¿Quién sabe? Híjole, andar buscando, ¿no? Tuve una experiencia ahora en verano. Estaba en un hotel en Sayulita, en Nayarit, y a medianoche botaron las pastillas. Y me quedé sin luz, un calorón. Salí a buscar y resulta que el control de pastillas pues no lo pude encontrar nunca. Encontré uno, pero para puros focos, para pura iluminación, muy chiquito, pero no encontré el de los aires acondicionados por ningún lado. Y no había, el hotel lo dejan abandonado en la noche. No hay administrador. Viene un día tiro, ¿no? Y pues ahí dormimos toda la noche sin luz. No pude encontrar el centro, la caja de pastillas. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Los centros de carga no deben de estar en lugares privados, como muy posiblemente este centro de carga que yo buscaba estaba dentro de la administración del hotel, cerrado con llave, ¿no? Entonces de pronto esas cosas deben de estar accesibles siempre que haya ocupantes del edificio por seguridad, ¿no? Entonces estos son los puntos de las estrategias de los centros de carga, cómo deben de ir colocados. Y aquí está un planteamiento inicial, ¿no? Cómo llegamos los 32 metros al medidor, del transformador al medidor, 32 metros. Los centros de carga con los circuitos no deben de tener radios más de 22 metros con 40, o sea, son 22 metros y medio, ¿no? Y aquí van, o sea, nuevamente vienen las 3 líneas y la tierra, las 3 líneas y la tierra hasta el centro de carga. Y a partir de aquí ya salen puros 110, ya ven, ¿no? Con los contactos, los aparatos que vas a conectar. Y si te fijas, el circuito va a salir con cables 12 para distribuir un circuito de 1850 watts. Y cada aparato ya con simple cable 14 es suficiente. Estas son los vasitos, las ramitas del árbol, como vamos a hacer la configuración de nuestra topología. Déjenme